Dentro del grupo de artrópodos nos vamos a encontrar con piojos, con pulgas, con garrapatas y con los ácaros. Dentro de los ácaros hay varias familias que afectan a nuestras mascotas, pero hay dos de ellas que son el Sarcoptes y el Notoedres que también afectan a los humanos. Afectan el antebrazo de los propietarios, o sea que son una zoonosis. Hola estudiante, soy Ariel. De la misma manera que yo estudié veterinaria, vos también podés hacerlo. Hay varios tipos de sarna y en este video vamos a ver las principales características y vamos a repasar a las dos sarnas más importantes del perro. Empecemos. El ciclo de vida de los ácaros siempre comienzan con un huevo. El huevo emerge una larva, el cual tiene 3 pares de patas. Luego pasa a ninfa, la cual ahora tiene 4 pares de patas. Y el próximo estadio es el adulto. Y el adulto puede ser macho o hembra. El macho y la hembra se juntan, copulan y luego la hembra va a depositar huevos. Y del huevo comienza nuevamente el ciclo. Pero los distintos ácaros se ubican en distintas partes del perro. En la piel, en las orejas. Depende, va variando. Lo importante es que estos distintos pasajes siempre ocurren sobre el perro. Ahora, en distintas partes de la piel están los ácaros. Tenemos que recordar que en la piel tenemos una epidermis, una dermis y una hipodermis. Por ejemplo, la cheiletiela está sobre la piel. Otro ácaro, como por ejemplo el Demodex, está en los folículos pilosos y en las glándulas sebáceas. Y después el Sarcoptes scabiei, la hembra, cava galerías, se ubica en la epidermis, en el estrato córneo de la epidermis, deposita los huevos y está así. Se lo conoce como un ácaro arador porque justamente va cavando túneles. En esta actividad de arar, de cavar los túneles, por supuesto las patas son muy importantes. Y las patas son una forma de distinguir a los distintos tipos de ácaros. Por ejemplo, el Demodex tiene las patas bien cortas. Después el Sarcoptes scabiei tiene unas patas gruesas que terminan en forma de garra. Lo primero que quiero decir del Sarcoptes scabiei es que es contagiosa. Esto quiere decir que si un perro tiene esta sarna, la transmite a otro perro con el que está en contacto. Pero no solamente a otros perros lo puede pasar este tipo de sarna, sino que también puede estar en la vaca, en el caballo. O sea que además de ser contagiosa, decimos que no es específico de especie. O sea que este mismo Sarcoptes scabiei puede estar en distintas especies. ¿Qué tipo de lesiones va a producir en el perro? Primero, ¿dónde lo podemos encontrar? Lo vamos a encontrar en las orejas, en el codo, en ventral del abdomen. Lo vamos a encontrar también en el tarso, en las patas de atrás. Y va a producir pápulas rojizas. También va a haber costras. Y si se continúa en el tiempo la sarna, va a haber signos crónicos como por ejemplo una hiperpigmentación, la piel va a cambiar de color y también va a haber un endurecimiento de la piel. Y una vez que sospechamos que tiene sarna, que esta es la sarna común, es la que podemos encontrar por ejemplo en un perro callejero, es la sarna más común. Cuando hablamos de sarna, generalmente hablamos de esta sarna. Entonces, para confirmar que es este tipo de sarna y no otra, hacemos un raspaje. Hacemos un raspaje y de piel. Primero tenemos que colocar vaselina en el área donde vamos a hacer el raspaje. Luego tomamos una hoja de bisturí, vamos raspando y colocamos la muestra en un portaobjetos. Y luego lo llevamos a un microscopio, donde vamos a observar un parásito en forma de globo con 4 pares de patas. Entonces realizamos el tratamiento que consiste en darle ivermectina, 3 aplicaciones, cada una de las cuales separadas por una semana. Algunas veces con 2 aplicaciones es suficiente.
Hay que tener en cuenta que la ivermectina está contraindicada, no se puede dar en las razas collie, en el viejo pastor inglés y en las cruzas de estas razas. Esto es muy importante. También en cachorros podemos realizar baños de amitraz. En un perrito que tiene este tipo de sarna, podemos hacer un baño con amitraz. ¿Cuál es el pronóstico? Una vez que realizamos el tratamiento de este tipo de sarna, el perrito ya se curó y a menos que contacte con otro perro que esté enfermo, no se tiene que enfermar. Por eso, una vez que empezamos el tratamiento de un perro con sarna, también tenemos que hacerlo en los perros con los que convive. Vamos a continuar con el Demodex. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el Demodex no es contagiosa. Si hay un perro que tiene Demodex, no se lo va a pasar, no se lo va a transmitir a otro perro, ni siquiera a otra especie. Es específica de especie el Demodex. Existe un Demodex canis, que es del perro, y un Demodex cati, que es del gato. El Demodex cati no pasa al perro y el Demodex canis no pasa al gato. Las lesiones que va a producir el Demodex se caracterizan por ser escamas, pústulas, pero lo más importante a tener en cuenta es que hay dos presentaciones, una localizada y la otra generalizada. La localizada se presenta en cachorros, principalmente en el área de la cara, en la cabeza, y además es autolimitante, por lo que con el tiempo va a desaparecer. Por otro lado, la generalizada se da en cachorros y en adultos. En adultos se da por una baja en la inmunidad y está por el resto del cuerpo. El abdomen es lo último que se afecta, pero bueno, está por el resto del cuerpo y puede estar a lo largo de la vida del perro. Ahora, si sospechamos que un perro tiene demodexia, tenemos que hacer un raspaje de piel. Con la técnica que ya hablamos para el Sarcoptes, lo mismo. Pero bueno, llevamos la muestra al microscopio y vamos a observar un parásito en forma de habano, con las patitas muy cortas. Entonces, sabemos que es demodexia y comenzamos con el tratamiento. Acá vamos a tener en cuenta a la ivermectina, que a diferencia del Sarcoptes que se administra por vía subcutánea, acá la ivermectina para el Demodex se da por vía oral. Es un tratamiento bastante largo. También podemos aplicar amitraz, baños de amitraz, también milbemicina, y en los últimos años apareció una pastilla, Bravecto, que tiene excelentes resultados y es muy práctico. ¿Cuál es el pronóstico de la demodexia? Depende si es una forma localizada, como dijimos, es autolimitante, una vez que se cura ya nos olvidamos. Pero si es generalizada, hacemos el tratamiento, tenemos que seguir un control por un año, por si tiene alguna recaída, y luego a lo largo de la vida tenemos que priorizar la nutrición, la vacunación, desparasitación, todo un estado sanitario para que no vuelva a tener problemas con la demodexia. Pero bueno, básicamente en los perros adultos, en la forma generalizada, dura por el resto de la vida y hay que evitar que tenga así brotes importantes. Bueno, terminamos el video de sarna. Siempre hablando de piel, el último video recordá que hablamos de las 3 alergias de piel más común y este video es sobre sarna. Y en el próximo video, continuando con el tema de dermatología, vamos a continuar con las piodermias, así que te espero. Nos vemos y te mando un gran abrazo.